Hola, hola, muy bienvenidos todos y todas al lanzamiento del proyecto inédito del Código Civil. Este es el tomo 21 de las obras completas de Andrés Bello, proyecto liderado por Iván Jaksic, director de la Cátedra Bello de la Universidad Adolfo Ibáñez. Las cátedras de la Universidad Adolfo Ibáñez este 2025 cumplen 10 años. Hace un mes las relanzamos y estas contemplan distintas actividades entre las que se encuentra este lanzamiento. Para comenzar, queremos compartir con ustedes un video que resume el trabajo que en conjunto con los directores de las cátedras estamos llevando a cabo. ¿Lo ves? Cuando el ruido se apodera del mundo, las ideas deben orientar el debate. Ellos no hablaron de nosotros, pero sus ideas fundamentales y robustas nos ayudan a pensar este tiempo y anticipar el que viene. ¿Es libre una sociedad sin economía de mercado? ¿Cómo fortalecer la democracia liberal? ¿Cuál es el lugar del mérito en la sociedad? ¿Hay democracia sin protección de la propiedad privada? ¿Sacrificar libertad por igualdad? ¿Hay democracia sin orden? Nuestros directores: Leonidas Montes, Arturo Fontaine, Iván Jaksic, Ignacio Briones, Álvaro Fischer. Seminarios, lanzamientos, podcasts, invitados internacionales, cursos, debates, entrevistas, opinión, incidencia, impacto. Bienvenidos a las cátedras UAI. Ideas sin tiempo. Para continuar con este lanzamiento, invitamos al rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Francisco Covarrubias, a dar unas palabras. Bueno, muy buenas tardes. Qué alegría poder estar en este nuevo lanzamiento que estamos en el marco del relanzamiento de las cátedras. Hoy día con esta obra de Andrés Bello. Solo decir que a propósito de lo que salía en el video, las cátedras tienen una misión, tienen una función principal de poder ver cómo los autores nos hablan en el día de hoy. Cómo podemos a partir de los propios autores tomar sus ideas, tomar sus preguntas, tomar sus respuestas para poder llevarla a nuestra civilización contemporánea. Es lo mismo que hacemos de alguna manera en nuestro modelo educativo de artes liberales, donde los estudiantes de todas las carreras lo que tienen que hacer es, a partir de los autores, buscar preguntas y buscar respuestas. Aquí me preguntaba que por qué estábamos lanzando el tomo número 7, pero es el 21, y alguien contestó que esto es como Star Wars. Están desordenados los tomos. Y efectivamente esto se trata de una propuesta amplia, vigorosa. Buscamos la publicación de las obras completas de Andrés Bello y de esa forma poder reeditar y actualizar e incorporar nuevos materiales, un material inédito, y en eso ha estado Iván Jaksic trabajando arduamente. Cuando pregunté cuánto eran los tomos para poder tratar de hacer un cálculo presupuestario, me dijeron son como 24, 26 o tal vez 30, así que todavía estamos en esa definición, pero lo que es importante es que este es un camino de largo aliento que hemos emprendido como universidad y que se trata de un aporte que queremos hacer a la sociedad. En la edición se desarrolla al alero de la Cátedra Andrés Bello, es un proyecto que se desarrolla
con la Biblioteca Nacional de Chile, con la Fundación Hernando de Yamamendi y la Asociación de Academias de la Lengua Española. Esta nueva versión se desarrolla en base a la publicación venezolana, pero con una secuencia diferente que de alguna manera permite facilitar su lectura y la comprensión de las obras de Bello. Hasta el momento se han publicado los tomos del epistolario, los temas jurídicos y sociales, la gramática de la lengua castellana, la poesía, historia y geografía y la ciencia. Y ahora estamos con el nuevo lanzamiento. Al alero de las publicaciones se han desarrollado también actividades con la Academia de la Lengua de España y en Estados Unidos, lanzamientos en la Universidad Adolfo Ibáñez, actividades en la Biblioteca Nacional, distintas entrevistas en medios de prensa, etcétera. Y todo lo cual tiene por misión, de alguna manera, poner en valor la obra de Andrés Bello. Sabemos su aporte en la educación, en la institucionalidad, en la legislación, en el derecho, sabemos su aporte en la lingüística, en la filología, en la literatura, en las humanidades, sabemos también su aporte en la diplomacia. Pero si hay algo que queremos rescatar del aporte de Andrés Bello y que nos habla hoy día en nuestras problemáticas actuales, es sobre cómo crear institucionalidad, cómo crear institucionalidades que permitan desarrollar adecuadamente los países. Y en ese sentido creemos que es el aporte que queremos hacer como universidad. No me queda más que agradecer el trabajo, felicitar el trabajo que se ha hecho porque ha sido muy meticuloso, me consta, se han cuidado hasta los más mínimos detalles y alentar, porque nos queda un camino largo, Iván, pero estamos entusiasmados para poder desarrollarlo en un tiempo adecuado que nos permita cumplir nuestro sueño, que es tener la obra completa. Muchas gracias. Para continuar, entonces, le doy la palabra al rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña. A continuación, les dará sus palabras Fabián Elorriaga, profesor titular de la Escuela de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, y luego los autores y editores de la colección. Bueno, ante todo decía, muchísimas gracias por la invitación para participar de este lanzamiento, de la presentación de esta obra, cuya importancia, como veremos, es difícil de exagerar. Y a fin de formular algún comentario respecto de la aparición de esta espléndida obra, me parece que podemos distinguir tres puntos de vista para referirse a ella. Tres puntos de vista que, como ustedes verán, están enlazados unos con otros, pero son, sin embargo, distintos. Desde luego, me parece uno podría formular o subrayar más bien la índole filológica de este trabajo. Acto seguido, me parece, debiera uno detenerse en la significación sociocultural que posee esta obra de Andrés Bello. Y en tercer lugar, no el más importante, a pesar de las apariencias, debiera uno referirse a la importancia jurídica que la publicación de esta obra posee. Permítame que me refiera brevemente a cada una de estas tres cosas. Ante todo, este trabajo que han llevado adelante Claudia Castelletti y el profesor Jaksic tiene una gigantesca importancia filológica. La filología, como ustedes saben, es la madre de las humanidades. Todo lo que hoy día conocemos como humanidades, la historia, desde luego, la lingüística, para qué decir, el derecho incluso, nacen todos de la filología, que es la disciplina intelectual más antigua que conocemos. Y la filología consiste, como esta obra por lo demás lo pone de manifiesto, en un esfuerzo, por decirlo así, detectivesco, pormenorizado, de reconstruir trabajosamente la genealogía de un texto, con miras a descubrir exactamente cuál fue el texto original, que escondido, disfrazado, enterrado, debajo de múltiples interpretaciones, interpolaciones, comentarios, notas al pie, notas al margen, acaba finalmente desapareciendo. Algo de esto le ocurrió al proyecto inédito del Código Civil, ¿no? Conocíamos, claro, este proyecto por la edición que hizo o que se hizo en Caracas y luego la que hizo la Universidad de Chile, con comentarios y con notas de los Amunátegui en particular, pero no conocíamos, no había llegado hasta nosotros una obra como esta donde el proyecto inédito, que es fundamentalmente la base de lo que hoy día llamamos Código Civil,
se haya reconstruido, digo, con tal fidelidad, con tal pormenor, con tal detalle, ¿no? Podemos ahora seguir exactamente el origen, la manera en que fueron evolucionando cada una de las instituciones de que trata este proyecto, y al leer particularmente el estudio preliminar, tan detallado, tan cuidadoso, de Claudia, uno casi llega a imaginar, ¿no?, la figura de Andrés Bello inclinado sobre el escritorio, con esa letra infernal, minuciosa, imposible prácticamente de leer, corrigiendo, tachando y mejorando una y otra vez de una manera evidentemente neurótica. No cabe ninguna duda que Bello era un neurótico obsesivo. Una y otra vez digo las reglas del Código Civil. De manera que estamos en presencia, diría yo, una obra preciosa desde el punto de vista filológico. Yo no conozco otra que en el ámbito del derecho se asemeje siquiera a esta realmente, ¿no? No la hubo nunca antes, hubo multiplicidad de trabajos sobre los proyectos de Código Civil, sobre el proyecto Egaña, el llamado proyecto Egaña, claro está, los proyectos fragmentarios del Código Civil, el del 45, el del 41, el del 46, el del 47, el proyecto del 53, el proyecto inédito, pero no existía ninguna reconstrucción filológica, como digo, de esta índole, y me parece que ya solo por esto, por el valor filológico que posee, es una obra digna de, no digo de aplauso, digo realmente de admiración intelectual, ¿no? Es un trabajo extraordinario, que se inscribe en el mejor ejercicio de las humanidades, ¿no? A veces pensamos que las humanidades consisten en manejar un conjunto de textos, un canon. No, no, las humanidades consisten en manejar un cierto tipo de reflexión intelectual cuya base está en la filología y desde luego en la historia, como el profesor Jaxi lo sabe perfectamente. ¿Qué decir ahora, luego de haber subrayado el valor filológico de este trabajo, qué decir ahora de la significación, como decía yo, sociocultural, sociohistórica que tiene este texto? Miren, el Código Civil, como todos sabemos, es una obra gigantesca que se emprende durante el siglo XIX, durante la primera mitad del XIX. Durante la primera mitad del XIX, prácticamente en todo Occidente, en Alemania, en Italia, en todo lo que hoy día llamamos Europa continental, se despliega un gigantesco esfuerzo cultural y educativo por erigir lo que hoy día llamamos naciones, ¿no? Hasta ese momento prácticamente no existen. Los estados nacionales empiezan a brotar ya firmemente con la fisonomía que hoy día ha llegado hasta nosotros en el XIX. Y los estados nacionales brotan y se configuran como consecuencia de un gigantesco proceso de normalización. Se normaliza la lengua, se normaliza la ley, se tiende a normalizar las costumbres, se normaliza incluso la postura corporal con el sistema escolar de masa. Es decir, lo que hoy día llamamos nación es un gigantesco proceso sociocultural para normalizar la vida, normalizarla en el sentido de someter la norma, ¿verdad? En el sentido literal de la expresión. En esto Andrés Bello tiene un papel fundamental. Contribuye a normalizar la lengua con la gramática, ¿no? Algo que en Italia se hace hacia fines del XIX, piensen ustedes. Contribuye, bueno, a normalizar la interacción y el intercambio. Esta es la labor que hace el Código Civil, ¿no? Y cuando uno mira la figura de Andrés Bello, como la ha mirado el profesor Jaxis, desde luego, uno lo que advierte es que Andrés Bello es lo que llamaríamos hoy día un intelectual, diría yo, ideológico, ¿ah? No un intelectual utópico. Karl Mannheim, el gran sociólogo que ustedes seguramente recuerdan, ¿verdad?, el autor de Ideología y Utopía, dice que las figuras intelectuales en la historia son o ideológicas o son utópicas. Tanto el intelectual ideológico, dice Mannheim, como el intelectual utópico, ambos trascienden la realidad, trascienden la mera facticidad. La diferencia entre ambos está, dice Mannheim, que el intelectual utópico es aquel que trasciende la realidad con ánimo revolucionario, con el ánimo de finalmente volver la vista atrás y cambiarlo todo. En cambio, el intelectual ideológico, dice siempre Mannheim, abriga siempre también una cierta imagen de una sociedad ideal, pero tiene la capacidad de, cuando vuelve la vista atrás, intentar un cambio más bien incremental, ¿no? Mezclando tradición con innovación y abandonando el ímpetu revolucionario. Bueno,
A mí me parece que Andrés Bello es el intelectual ideológico del siglo XIX en Chile, ¿no? Recuerdo un trabajo de Mario Góngora, un rasgo utópico en el pensamiento de Juan Egaña, ¿verdad? Donde Mario Góngora emplea esta distinción. Egaña sería el intelectual utópico, Andrés Bello el intelectual ideológico, o sea, el intelectual preocupado, hipnotizado casi por la funcionalidad de las estructuras, ¿no? Buena parte, creo yo, de los rasgos institucionales muy tempranos que Chile consolida en el resto de la región de América Latina se deben a este intelectual ideológico que fue Andrés Bello, ¿no? Cabría también agregar ahora, yendo a la tercera parte de lo que delante anuncié, o sea, para sumar a la cuestión filológica y a la significación sociocultural que acabo de mencionar, que es muy importante, y que es la construcción del Estado Nacional, algo que se hace, como decía yo delante, en todo Occidente, donde confluyen dos disciplinas, esto es lo último que digo, o tres disciplinas más bien para conformar el Estado Nacional: el derecho, desde luego, la gramática, aunque suene extraño, con la lengua, ¿no? Y la historia, ¿no? Es la época del gran historicismo, como ustedes saben, es la época de Leopoldo Ranke, la época de Maineke, ¿verdad? Que van construyendo historiográficamente la memoria, cuestión que también ocurre en Chile con la gran historiografía de fines del XIX. Bueno, vayamos ahora a la parte jurídica, la menos relevante, creo yo, de todo esto, ¿ah? ¿Qué relevancia jurídica tiene esto? Miren, el Código Civil, cuando uno lo mira con distancia, un código no es un producto específicamente moderno, como sabemos, ¿verdad? Códigos ha habido en la historia, el más importante de todos a fines del siglo V, el Código Justiniano, ¿verdad? El Códex, las novelas de Justiniano, etcétera. Es decir, la idea de codificar, de fijar reglas jurídicas, es una idea muy antigua que se ha repetido infinidad de veces en la historia. Lo propio de la codificación del siglo XIX, la codificación moderna, la codificación cuyo paradigma, cuyo ejemplo por antonomasia, digamos, del Código Napoleónico, bueno, la codificación como tal, es una ideología, que es una ideología que, aunque suene extraño, tiene un fuerte componente del naturalismo racional, ¿no? Pufendorf fundamentalmente, y que al mismo tiempo aspira, por decirlo así, a organizar el material normativo more geométrico, al modo de la geometría, al modo de la geometría euclidiana, digamos, ¿no? Uno lee el Código Civil y advierte que todas las instituciones están organizadas de esa manera. Primero hay una definición de la institución, luego se establecen los elementos que esa definición contiene y así deductivamente se organiza el material normativo. Esta es la ideología de la codificación, es la forma de organizar, como digo, el material normativo, con miras no, como suele creerse, a que los abogados simplemente repitamos ese material normativo, sino que esta forma de organizarlo tiene por objeto lograr que el texto, que es un número finito de artículos, por supuesto, sea capaz de decir más cosas de las que aparentemente dice. El misterio de la dogmática legal, a partir de este modelo euclidiano, consiste en que el texto requiere que el jurista no se apegue literalmente a la letra del texto, sino que a pretexto de apegarse a la letra, se aparte de ella y haga decir al texto más cosas de las que aparentemente dice. Este es el misterio de la dogmática, ¿no? El jurista aparenta decir lo que el texto dice, pero en realidad se aparta del texto a fin de lograr que él produzca más soluciones normativas que las que aparentemente contiene. ¿Qué valor tiene este texto o esta reconstrucción, digámoslo así, para el jurista hoy día? ¿Servirá conocer el proyecto inédito, las fuentes que lo inspiraron, las transformaciones que poseyó, para litigar, por ejemplo, hoy día en un litigio? ¿No? Yo creo que no tanto, ¿no? Básicamente porque es verdad, como se dice en una nota del estudio preliminar, que los juristas en Chile hemos vivido atrapados en un código civil imaginario. La expresión creo que es de Javier Barrientos, ¿no? Y es verdad,
¿no? Es verdad, a partir de los textos de Fabre del 19, de los de Otero del 19, solió presentarse al Código Civil como una especie de precipitado de la tradición francesa, como una especie de versión vulgar, digamos, del Código Napoleónico. Y los juristas hemos vivido atrapados efectivamente en esa idea. No era verdad, desde luego, pero todos sabemos que lo que llamamos derecho civil no se contiene en el Código Civil, sino que está en el Código, pero en el conjunto, por decirlo así, de interpretaciones sobre interpretaciones que han ido configurando la lectura del Código Civil, ¿no? De manera que cuando uno retrocede filológicamente al origen del Código, no se encuentra con el Código Civil, con el derecho civil contemporáneo, se encuentra en realidad con un original que está muy lejos del derecho civil que hoy día manejamos, efectivamente. Porque el derecho civil que hoy día manejamos se compone no de las reglas, sino de la multitud de lecturas, interpretaciones, sistematizaciones que se han ido produciendo sobre él, ¿no? Hoy día saber derecho civil, desgraciado o afortunadamente, dejemos pendiente este problema, no consiste en manejar filológicamente el Código Civil, consiste en conocer la literatura que sobre ese Código Civil imaginario se fue produciendo desde fines del 19 hasta prácticamente hoy día. Este es el valor de la obra que ahora estamos presentando, un valor, como ustedes ven, filológico. Ya eso bastaría, en mi opinión, para que fuera digna de aplauso. Tiene el valor sociológico-cultural que yo mencionaba, porque permite volver la vista atrás y recordar cómo se construyeron las naciones, la importancia que tiene la historia y la gramática, en suma, la importancia que tienen las humanidades en la conciencia colectiva, cuestión que suele olvidarse en estos tiempos, donde se cree livianamente que lo que hay que hacer es estimular la disciplina STEM para que el país esté mejor, ¿no? Eso es simplemente una tontería, ¿no? Y finalmente está, como digo, el valor jurídico de esta obra, y por todo esto yo creo no hay más que agradecer a Iván y a Claudia por el espléndido trabajo que han llevado adelante. Muchísimas gracias. Bien, muy buenas tardes. En primer término, y como corresponde, me gustaría felicitar especialmente a Iván Jaksic por este nuevo y espléndido trabajo de edición de las obras completas de Andrés Bello. Sé que lo habrán felicitado muchas veces, pero en este caso creo que lo que abunda no daña. Se trata de una iniciativa formidable que se inscribe dentro de las mejores tradiciones de las humanidades como parte del conocimiento. De la misma forma, debo congratular a Claudia Castelletti por el faraónico trabajo que ha realizado en esta espléndida, cuidada y trabajosa edición del proyecto inédito del Código Civil. Pues parece que constituye la obra definitiva en lo que se refiere a la historia fidedigna de gran parte del articulado de nuestro Código Civil. Como es sabido, de acuerdo al artículo 19 de nuestro actual Código Civil y también de acuerdo con el artículo 19 del proyecto inédito de Código Civil, cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento. La historia fidedigna del establecimiento de una ley es el denominado elemento histórico de interpretación. Este factor de interpretación legal acompaña al elemento gramatical, según el cual debe considerarse principalmente el tenor literal de la norma. También se agrega al elemento teológico, que pretende descubrir el sentido, finalidad o propósito de la regla oscura a interpretar. Y también se articula con el denominado elemento sistemático, que aspira a darle un sentido a la norma oscura sobre la base de los principios que subyacen en el cuerpo legal en el que ella se inserta, o en su caso, conforme al ordenamiento jurídico en general.
Conforme con el elemento histórico de interpretación, para desentrañar el real sentido de un precepto legal, es posible estudiar el estado del derecho o del ordenamiento jurídico al momento de la promulgación de la regla que se trata de aclarar, a fin de determinar los distintos antecedentes que se tuvieron en cuenta al momento de dictarla. La búsqueda de los ancestros de la ley oscura permite ilustrar acerca de lo que se quiso o no se quiso hacer por el legislador. Normalmente parte de esta tarea se hace sobre la base de los debates legislativos que precedieron a la aprobación de la ley oscura y a las actas que se levantan de las distintas comisiones por las que pasó la norma, como ejemplificaba el propio Bello, así como los preámbulos, exposiciones de motivos, mensajes que acompañan a un determinado proyecto de ley. El problema de nuestro Código Civil, si es que lo consideramos un problema, es que no tuvo esta discusión en el Congreso Nacional, ya que su texto fue aprobado en bloque, sin discusión. No se votó artículo por artículo y previo debate, sino que se aprobó en globo, todo por ley de 14 de diciembre de 1855. Lo que se aprobó por el Congreso fue el llamado proyecto de 1853, pero después de las reformas que le introdujere la comisión revisora, especialmente formada para este efecto, e integrada por el propio Andrés Bello, Ramón Irarrázaval, Manuel Cerda, Santiago Valenzuela, Diego Arrarán, Antonio García, Manuel Tocornal, Gabriel Ocampo y José Barriga, además del mismísimo presidente Manuel Montt. No hubo una, sino que 3 revisiones de este proyecto, aunque la tercera parece haber sido un trabajo personal de Andrés Bello. Esta labor, que se terminó en 1854, contiene importantes cambios al proyecto de 1853, sin contar con las infaltables pasadas en limpio de don Andrés, que aprovechó en numerosas ocasiones para introducir nuevas alteraciones y nuevos arreglos. Es precisamente por todo lo anterior y en función de lo prevenido en el artículo 19 del Código Civil, que la obra que ahora se presenta tiene un valor interpretativo histórico inconmensurable. Cualquier lector interesado en desentrañar el origen y sentido de un precepto del Código Civil puede recurrir a este trabajo, que indica con precisión, en los casos en que ello resultó posible, las notas que ilustran acerca del origen del precepto de que se trata. Como señalara Miguel Luis Amunátegui en 1890, en la edición del proyecto inédito, este proyecto vino a eslabonar el proyecto de 1953 con el promulgado en el año 1855 y permite asistir a la generación del Código Civil, teniendo a la vista el desarrollo progresivo y completo de la mente del legislador. Podremos interpretar su voluntad con facilidad y más certeza. Con extraordinario rigor metodológico se han incorporado sin alteraciones las famosas notas de Bello, que si bien este siempre aclaró que no eran un comentario del Código Civil, tienen un claro valor interpretativo. Estas notas tienen diversas finalidades: indicar las fuentes de una disposición, explicarla con ejemplo o matizar la razón de una norma o advertir su importancia. A ello, la editora agrega como función la que persigue dar una explicación sistemática de la institución. Se consideran también en este trabajo de edición, además, las actas de las comisiones revisoras. Como lo indica la autora, su trabajo permite la reconstrucción sistemática y metodológica de la biografía del Código Civil, como un libro y creación cultural, pero también como una biografía
de la cultura del poder estatal decimonónico. La autora de esta laboriosa obra no se ha limitado a seguir el trabajo de quienes la precedieron en esta faena. No parte del trabajo ya realizado, sino que comienza desde el principio, tomando en cuenta esta información, pero considerando documento nunca antes reseñado y con una nueva metodología que se explica detalladamente en el mismo libro. Se reconstruye así sistemáticamente el articulado y sus fuentes. Si bien se consideran los proyectos anteriormente editados, en esta nueva edición se toma directamente los papeles manuscritos de Bello y lo que representa un camino nuevo y no repetitivo de lo antes dicho. Se aparta la editora de las notas introducidas en las ediciones anteriores por Amunátegui Aldunate y Amunátegui Reyes. Y eso se advierte ya desde el artículo 1 del Código Civil, el que define la ley, en donde se advierten nuevas notas más completas que no son las mismas de las ediciones anteriores y que resultan más fieles al verdadero origen de los preceptos. Como lo aclara la doctora Castelletti, se tenían noticias por Guzmán Brito de los manuscritos de borradores de los proyectos del título preliminar y los libros 1 y 2 del proyecto de 1853, pero no de los trabajos preparatorios de los libros 3 y 4, por lo que todo este trabajo es de complemento a través de los manuscritos de los trabajos preparatorios que permiten articularlos, verificar orígenes, influencia y buscar las pistas sobre las fechas de los documentos fáciles. Particularmente ilustrativo es en esta edición el proceso de redacción del título preliminar y de los diferentes libros que componen el proyecto inédito. Existe una descripción y precisión que solamente puede ser catalogada de impresionante. Así podrán advertirlo ustedes en los textos que tienen en sus manos. Respecto al título preliminar, basado en el manuscrito denominado 680, se explican las agregaciones y alteraciones introducidas por Bello, dejándose constancia que ni siquiera esto es igual al proyecto finalmente publicado, ya que jamás Bello se detuvo en su trabajo de revisar una y otra vez lo que ya había sido redactado. En lo que hace al libro primero, el de las personas, basado en los manuscritos 682 a 685, se explica la dificultad de identificar una versión única, pues ella no existe, solamente hay correcciones y borradores. En esta parte debo confesar que me he sentido bien identificado con Andrés Bello, ya que yo mismo, ante muchos borradores de artículos, informes o ponencias, suelo ponerle al archivo computacional para no confundirme, comillas, esta es la que vale. Lo mismo que hacía Andrés Bello hace 170 años atrás. No puedo sino destacar en esta parte el trabajo verdaderamente oriental de Claudia Castelletti, tal como lo demuestran las notas a pie de página, particularmente desde la 90 en adelante. Para mi gusto, esto es buena prueba de una labor encomiable y en donde se exhibe más que un trabajo de inspiración, uno de transpiración. Se han reconstruido de manera fundada, lógica y sistemática los orígenes del libro primero del Código Civil. Lo propio acontece respecto del libro segundo, el de los bienes, y respecto también del libro tercero, pero es respecto de este último en donde parece haber existido mayor preocupación de Bello. Partió la redacción del Código Civil por este libro, por el libro tercero. No solo está desordenada la obra completa, ¿no? Sino que tampoco partió por el libro primero del Código Civil, porque entendió que esta era la parte del derecho que ofrecía más complicaciones.
Buena prueba de ello es la disputa que existiera entre el propio Bello y Miguel María Güemes a través de las editoriales del Araucano. En esta parte se ha efectuado por la editora una enorme revisión del proyecto de 1846 en comparación con el proyecto inédito, destacándose los cambios de criterio en materia sucesoria. Se advierte que este proceso de redacción fue personal y recursivo, recogiendo distintas fuentes, no todas ellas registradas. Por último, respecto del libro cuarto, relativo a las fuentes de las obligaciones y los contratos, revisado en 3 ocasiones, se ilustra al lector acerca de cómo fue redactado sobre la base del proyecto de 1847 y que existen nada menos que 5 borradores, resultando un verdadero lujo la forma en que la editora trazó el origen de cada uno y el análisis comparativo que hace de cada uno de estos borradores. Pero el trabajo de la autora no se agota en esto, sino que se extiende al mensaje del Código Civil que acompañó al proyecto inédito al Congreso Nacional, preparado por el propio Bello, del que existieron 6 versiones, explicándose las diferencias entre cada una de ellas. Finalmente, la editora, con el rigor presente a lo largo de todo su trabajo, se aboca a la cuestión de la versión correcta y esmerada que le fuera encargada a Bello luego de la aprobación del Código Civil por el Congreso. Ocasión en que Bello, una vez más, aprovechó para introducir nuevos cambios y nuevas correcciones, y que en su momento fueron objeto de comentarios de don Carlos Palacio y de don Enrique Wood. Finalmente, se explica que la identificación de todas las fuentes del proyecto inédito demuestra que se trató de una legislación en tránsito, que se ubica entre la tradición de los autores clásicos franceses como Delvincourt, Gautier, Savigny y Tropolón, y por otro lado, por la modernidad, representada por muchas otras fuentes jurídicas, algunas españolas y otras sencillamente no identificables. ¿Acaso, y por ejemplo, la restrictiva libertad de testar que nos persigue hasta nuestros días sea una buena demostración de este tránsito, ya que don Andrés Bello no logró apartarse de la tradición en este extremo? En cualquier caso, los principios jurídicos que informaron el proyecto inédito quedaron definitivamente plasmados en el Código Civil y sobreviven 170 años después sin mayor deterioro. Como destacara Pedro Lira Urquieta en su célebre artículo sobre el Código Civil y su época, escrito al cumplirse 100 años del Código Civil, los principios inspiradores de nuestro código son la omnipotencia de la ley, la igualdad de las personas ante ella, la protección del derecho de propiedad y la libertad contractual, las que se mantienen prácticamente incólumes hasta ahora. Se trata de aquellas ideas sin tiempo. Solamente los cambios socioculturales experimentados en el mundo en el siglo XX hicieron que en Chile, así como en el resto del planeta, sucesivas reformas al derecho de familia abandonasen en buena parte lo que en su momento se llamó la Constitución Cristiana de la Familia. La obra que hoy se presenta es un platillo para paladares sofisticados, para los que saben apreciar lo que significa un trabajo de esta naturaleza. Para mí, que no formo parte de este selecto grupo de historiadores del derecho y de quienes han hecho de la codificación chilena un objeto de estudio, me ha resultado un trabajo exquisito, por lo que imagino que la admiración y el reconocimiento por ella será generalizado. Mis felicitaciones, Iván Jaksic, por la coordinación de esta edición general de las obras completas, y muchas gracias, Claudia, por el magnífico trabajo de edición de este tomo.
Ahora, Claudia Castelletti, editora y prologuista del tomo 21, va a dar sus palabras de cierre, de agradecimiento, y finalmente Iván Jaksic, editor general de la obra, hará lo suyo. Buenas tardes, ¿se escucha? ¿Está bien? Sí, bueno. Yo quería decir algunas cosas bien, quizás, generales sobre la obra, porque Bello es un hombre omnipresente en la vida de los chilenos. ¿Ah? Está por donde quiera que miremos, en nuestras billeteras, en los espacios públicos, está en todos lados. Está el día de hoy su retrato en el Museo de Bellas Artes, bueno, en fin, está en todos lados. Para quienes estudiamos Derecho, por supuesto, esa omnipresencia es aún más evidente, pero no es única. Pero más allá de ese, diría mito, ese hombre mítico que parece ser un genio como los fundadores de la gens romana, la verdad es que era un hombre cuya vida pública y privada se ven y se manifiestan, yo creo que de manera bastante evidente en el Código Civil y en general en su obra. Eh, porque hay algo de mitos, sí, hay algo de mitos, pero hay una cercanía con el lector que a veces resulta eh, pasmosa, asusta el que parece que Bello te estuviera hablando a través del Código Civil. Es cierto, Bello era un perfeccionista obsesivo, neurótico, como acaba de decir el profesor Peña, eh, y sus papeles dan cuenta de ello. Su letra no es solo abominable como él mismo la describía, sino que su forma de escribir era realmente compleja. Tomaba pedacitos de papel, los escribía en todos los bordes. Uno llega a un momento en que no sabe dónde empieza la nota, dónde termina la redacción final. Es muy difícil. Eh, pero a pesar de aquello, esta edición, lo que la diferencia del resto es que se basa en esa obsesión, en esa abominable letra de Bello. Probablemente los civilistas y los historiadores del derecho hemos confiado más de lo necesario en Amunátegui Reyes. Yo creo que por lo que he logrado ver de sus papeles, me cuesta creer que el Código Civil y los proyectos de Código Civil son los que están en las obras completas de Santiago y en las obras completas de Caracas. Eh, por muchas razones. Primero, porque estos papeles no son solo los que están en la Casa Central de la Universidad de Chile. Hay papeles de Andrés Bello en muchos otros lugares. Y porque además dentro de los papeles de Andrés Bello están mezclados con los de José Gabriel Ocampo, que está en otra esquina el día de hoy, de hecho, en la exposición de Mombasa. Sus papeles no solo eran difíciles de leer entonces por esta letra, sino que también por la forma de escritura. Yo aquí quiero contar una anécdota bien personal para contarles que este trabajo es bastante más largo de lo que parece. En el año 1994, hace mucho tiempo, para un congreso de ayudantes en la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, estuve trabajando en un artículo sobre la sucesión de los colaterales, que para estos efectos da lo mismo. En esa ocasión, Alejandro Guzmán Brito y Javier Barrientos me dijeron un poco con risa que fuera a revisar uno de los papeles que estaba en esa época en la Casa Central de la Universidad de Chile. Y cuando llegué, ellos esperaban que no hubiera entendido nada, pero llegué con una transcripción completa. Y me preguntaron, oye, Claudia, ¿entendiste bastante bien la letra de Bello? Es la primera vez que lo voy a decir, y quizás la última, pero yo nunca les reconocí que justo ese papel que tuve que ir a ver estaba escrito por la letra de la Malmense. ¿Ah? Y claro, me quedé callada, los hice pensar que había entendido la letra de Bello cuando de verdad no. Bueno, pero esa suerte no la he tenido siempre, esa fue una suerte bien circunstancial en ese documento. Así que probablemente quienes logren acceder a esos documentos puede que encuentren algún error de transcripción mía. No siempre, les insisto, es muy fácil. Hay partes que tuve que dejar en blanco porque realmente eran ilegibles. Pero bueno, por sobre estos documentos van a encontrar muchas diferencias con el proyecto inédito anterior, que es el de Amunátegui. Primero en el texto. Amunátegui completó textos, inventó textos, diría Andrés Bello.
son textos que no se encuentran en los manuscritos, es decir, totalmente interpolados, cambios en la numeración, cambios en la redacción, cambios en la gramática, en fin, inclusión de artículos, eliminación de artículos, etc. Pero quizás la diferencia más notable son las notas, que tal como han dicho quienes me han precedido en la palabra, ayudan a entender el contexto sociocultural del Código Civil, que creo que es también de las cosas más relevantes del texto. Entender qué leyó Bello, qué desechó Bello y qué terminó usando Bello o reinterpretando Bello. Ahí, en ese sentido, el uso de los manuscritos es relevante, pero no solo aquello. Hay que también entender sus libros, sus bibliotecas, qué libros recurrió, qué ediciones recurrió. Y yo les puedo contar aquí que yo revisé sus libros y a diferencia de lo que dice el catálogo hecho magníficamente por Beleman, sí hay anotaciones de Bello en sus copias. Y esas copias también están en las ediciones o en esta edición del Código Civil. Bello no solo usó sus libros, sino que también usó los de don Mariano Egaña, ¿ah? Por ejemplo, la copia de Belvincourt. Bello no la tenía Egaña. Pero también muchos de los comentaristas dicen que Bello no recurrió al Código Civil francés en su versión original. Y aquello no es verdad. Andrés Bello tenía a su disposición la copia de los 5 códigos publicada en 1812 en Francia, que era de su hijo Carlos. Bello sí recurrió entonces a la fuente francesa directa y no a través de los comentaristas del Código Civil francés, como suele decirse. En fin, ya creo que estoy un poco pasada en el tiempo, pero solo decirles que este trabajo significó un armado de puzzle distinto de todos los documentos disponibles. Hay algunos que no se logré encontrar, pero bueno, eso queda para los próximos bellistas. Pero es un documento que sirve para entender, corregir, investigar, tratar de reconstruir esa historia dogmática del Código Civil de que todavía, creo yo, le debemos a don Andrés. Finalmente quería agradecer unos minutos a mis compañeros del Instituto Solórzano y Pereira, que ya físicamente no existe, pero con quienes iniciamos el trabajo hace ya 20 años, buscando a desentrañar a Bello. A quien fue nuestro director, que además hoy está de cumpleaños, Javier Barrientos Grandón, que fue además mi director de tesis doctoral, y de parte de ese trabajo que está en la obra que les presento. A don Alejandro Guzmán, que yo creo estaría feliz de escuchar en qué cosas se equivocó en su Andrés Bello codificador. ¿Ah? A don Iván Jaksic, que corrió un gran riesgo conmigo, yo lo he dicho en varios lugares, porque esta era una edición totalmente diferente a las anteriores y en eso creo que es difícil. A la Universidad Adolfo Ibáñez, no solo por el financiamiento de la obra, sino que también por las ganas de difundir ideas sin tiempo. A la Biblioteca Nacional, por la cuidadosa y muy elegante edición, muy bonita. Pero quizás a quienes yo más requiero agradecer, a quienes yo llamo mi banda, Aníbal, Alfonso, Purificación, que están aquí, de quienes les he quitado horas de su vida hablando de Bello. Es más, Alfonso, en su primera disertación en primero básico, le tocó hablar de Andrés Bello, porque las cosas son como tienen que ser. A mis padres, que los quiero mucho, y muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias al panel, gracias Fabián, Carlos Peña, Claudia sobre todo ha tenido que padecer muchas horas en la edición de este texto. Quiero aprovechar esta ocasión para expresar mi admiración en internarse en este laberinto que son los manuscritos de Bello. Sin embargo, la satisfacción, el descubrimiento, yo creo que merece la pena.
Es decir, hemos encontrado en los manuscritos de Bello tantas variaciones que fueron abandonadas por sus editores posteriores. Y en esa línea quisiera enfatizar el tema de la formación. Carlos Peña hablaba del aspecto filológico, y es cierto que este aspecto filológico es absolutamente fundamental, porque hay ciertos términos que han variado en el tiempo. Es decir, lo que en el siglo XVIII, en el siglo XIX, o cuando estaba Bello redactando, han variado de significado. Y para la formación, y no solamente para los profesores, para la formación en derecho, sino que la formación en general, es fundamental estar familiarizado con cuál fue la intención, y no solamente la intención del autor, sino que el contexto semántico desde el cual desarrollaba sus ideas. Otra admiración que siento por Claudia tiene que ver con las horas que significa estar en sillas muy incómodas, con mala luz, pero que nuevamente uno dice merece la pena, ¿no es cierto? Eh, Ahora, quisiera pasar del proyecto inédito y hablar un poco más en general, de dónde va este buque. Y la verdad es que me quedé pensando en Moby Dick, porque hay un capitán eh, obsesionado, neurótico, que tiene que atrapar a esta ballena. Y yo creo que soy incluso más neurótico, más temerario, porque estoy cazando 30 ballenas. Ahora, esta ballena, la del Código Civil, es la principal. Yo creo que eh, es donde podemos ver la mayor variación, y aquí con el respeto que nos produce la edición de Amunátegui Reyes, y con la edición que también hizo Pedro Liro Urquieta, que me complace eh, mencionar de que uno de sus descendientes se encuentra acá. Quisiera hacer una referencia a eso porque de allí partimos, ¿no? Hay una larga historiografía en torno a cómo se aborda el Código Civil. Eh, en el caso de la edición de Pedro Lira Urquieta, que está basada en lo que podríamos llamar la edición Príncipe, que también tenía anotaciones, eh, lo que él decidió hacer es mantenerse con el texto, con el último texto, e intercalar, sobre todo en las notas, variaciones de los textos anteriores. Y lo que nosotros hemos decidido, y también agradezco aquí a Felipe Vicencio, a Alejandro Vergara, que conversando realmente llegamos a la conclusión de que esto no va a ser un bestseller, eh, más bien un libro de cabecera, eh, pero el asunto es que para el proceso de formación yo creo que va a ser una gran ayuda. ¿Por qué? Porque, tal como mencionaba Carlos Peña, esto es un trabajo que se remonta a la construcción del Estado y la Nación. Es un pilar fundamental. Y claro, él empezó con lo que le parecía más urgente en ese momento, que eran temas de sucesión. Eh, pero entonces fue elaborando poco a poco eh, los diferentes libros del Código Civil. Y entonces hay una historia intelectual del Código Civil que es la que hemos querido respetar. Es decir, empezar con las primeras publicaciones de los años 40, seguir con el proyecto inédito, terminar con la edición Príncipe y sus anotaciones, de tal forma que podemos ver la evolución intelectual de Bello y su uso de las palabras, el significado de las palabras a lo largo de 22 años. Eh, Quisiera mencionar también que hay, eh, hay un tema con Bello sobre la autoría. Yo no conozco persona más generosa que Andrés Bello en el sentido de siempre suprimir el yo. Y entonces eh, cuando vemos de que
se forma la comisión revisora, él empieza a incorporar los comentarios de los diferentes expertos, ¿cierto? Y cuando se distribuyen los 70 ejemplares a los diferentes tribunales de la República, sigue incorporando las sugerencias de los expertos. Incluso hacia el final ya se había publicado y aprobado el Código Civil, y sin embargo él siente que tiene que hablar sobre la retroactividad de la ley 1860, pero siempre incorporando el trabajo de otros. Esa generosidad intelectual yo creo que es admirable y que tenemos que comunicar, sobre todo en estos días en que el individuo, el autor individual es tan importante, promover esta idea de un trabajo colectivo. Bueno, prometo que voy a navegar hacia una cierta dirección. Esto es una fecha autoimpuesta, que es el 2029. ¿Por qué el 2029 es importante? Es porque se cumplen los 200 años del regreso de Andrés Bello a América Latina y en particular a Chile, con los efectos que conocemos a propósito de su biografía y para la historia política de Chile. Así que eso, muchas gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos. Como yo como directora ejecutiva de las cátedras UAI Ideas Sin Tiempo, y en nombre de todas las autoridades de nuestra universidad, de los directores de cátedra, del equipo de la Escuela de Gobierno, quiero agradecerles su asistencia, pero también dejarlos invitados a revisar todas las actividades que tenemos planificadas, que están disponibles en nuestra web, y a escuchar el podcast Ideas Sin Tiempo, donde nuestros directores tienen un rol muy importante. Afuera ahora hay un pequeño cóctel, una recepción donde podemos continuar con esta conversación. Muchas gracias. Sí, cada cual. Oye, muchas gracias, Carlos. Sí, muchas gracias por el tiempo.